a espaldas del sol. Capítulo 24. Un huésped indeseado. Candy no recordaba haber sentido una furia mayor que la que se apoderó de ella al distinguir la expresión del rostro de Anthony. Podía llegar a comprender la rabia y el desprecio hacia Terrence, incluso el desconcierto y la preocupación al verlo junto a ella. Pero no era nada de eso lo que destellaba en sus ojos azules. Eran celos. Él, precisamente él, que no había perdido el tiempo para revolcarse con Josephine en cuanto que se le presentó la primera oportunidad. Candy le lanzó una mirada afilada, que él posiblemente interpretó como una súplica, o quizá fue la explosión de emociones contradictorias en su interior, lo que de pronto lo empujó a precipitarse hacia ellos, encolerizado, tratando de alcanzar a Terry a como diera lugar. Instintivamente, ella se interpuso entre ambos. No podía permitir que Anthony sacara provecho de las lamentables condiciones físicas en las que se encontraba Terry, aun cuando el jinete desconociera que esa debilidad era consecuencia de haberla protegido a ella. Además, si Terry se sentía expuesto y respondía al ataque, aunque no fuera nada más que para protegerse, Candy sabía que haría picadillo a Anthony en un abrir y cerrar de ojos, lo que solo serviría para agravar la situación ante la predecible reacción del joven al ser humillado por un hombre que apenas podía mantenerse en pie. ¡Quieto, Anthony! La muchacha tuvo que apelar a toda su fuerza para lograr mantener la estabilidad, mientras con las palmas extendidas sobre el pecho de Anthony lo empujaba para alejarlo de Terry y soportaba el peso de este a su espalda. «¡Apártate, Candy!», siseó el muchacho, desoyendo su ruego. «Juro por Dios que voy a hacer que este canalla pague por todo el daño que ha causado, ahora mismo». «¡No! ¡Detente! ¡Basta, Anthony!», gritó alarmada. No sabía por cuánto tiempo más podría resistir sujetando a uno y frenando al otro, pero intuía que no mucho. Afortunadamente, le llegó el rumor de voces masculinas a lo lejos, que, para mayor alivio suyo, reconoció al instante. Apretando los dientes, hizo un último esfuerzo, y por Dios que esperaba que fuese el último, porque si no, para mantenerse como barrera, y gritó a todo pulmón: «¡Albert! ¡Archie!». La desesperación en sus gritos trajo la respuesta inmediata que Candy esperaba. Su padre se detuvo en seco al llegar al vestíbulo, con Archie pisándole los talones. «¿Qué demonios está ocurriendo aquí?». El rostro del hombre más mayor pasó de la preocupación al asombro en un instante. «¡Candy!». Los gestos de Albert y Archie se endurecieron, reemplazando la consternación inicial, en cuanto que sus miradas siguieron la línea del brazo de la muchacha, hasta el hombre que sostenía a duras penas. «¡Ayudadme!», le surgió ella. «¡Apartad a Anthony! No puedo con los dos yo sola». La desesperación en su tono los sacó de su estupor. Fue entonces cuando repararon en el lamentable estado de Grantchester. La sangre empapando su pantalón, la lividez de su rostro y la forma en que su cuerpo entero parecía depender del escaso apoyo de la joven. Archie avanzó hacia su primo. Si alguien le hubiese dicho alguna vez que intercedería por ese miserable de Grantchester, se habría echado a reír en su cara. Pero se tenía por un hombre de principios y no podía pasar por alto semejante atropello. «Ya es suficiente, Anthony. ¿No ves cómo está? Vas a golpear a un hombre que apenas puede mantenerse en pie». «¡Quita, Archie! Esto no es asunto tuyo», espetó el jinete por encima del hombro, al mismo tiempo que trataba de sortear a Candy para alcanzar a Grantchester.
Los dedos de Albert se cerraron como grilletes en torno al codo de su sobrino, al advertir consternado que el intento de Archie por aplacarlo no había servido de nada. Ese muchacho no estaba siendo razonable. El odio que sentía hacia Granchester le había nublado el juicio. A Albert le bastó dar un decidido tirón para apartarlo del foco de su ira y volverlo hacia él. «Es suficiente, Anthony. Cálmate», le ordenó con un tono autoritario que rara vez utilizaba. «Suéltame, tío», masculló el joven, forcejeando inútilmente. «Este desgraciado me las va a pagar. Te he dicho que te calmes». La paciencia de Albert se estaba agotando, pero Anthony, al parecer, no era consciente. No hasta que... Mira en qué estado se encuentra», lo cortó Albert, al distinguir la irracionalidad en sus ojos. «No vas a atacar a un hombre herido e indefenso. Si quieres enfrentarte a él, hazlo cuando esté en igualdad de condiciones». Era como hablarle a una pared, pensó Albert, frustrado. Su sobrino seguía forcejeando, con un único objetivo en mente. Viendo inútil cualquier palabra que pudiera disuadirlo, Albert apretó los dientes, lamentando lo que iba a hacer, pero no le había quedado otra alternativa. Con un movimiento ágil y preciso, le asestó un puñetazo en la mandíbula. No fue un golpe devastador, pero sí lo suficiente para hacerlo trastabillar y caer sobre una rodilla. «Se acabaron las bravuconadas, ¿entendido?», sentenció con voz lapidaria, sacudiendo la muñeca ligeramente, como si le doliera. El muchacho se llevó una mano al mentón, asintiendo con amarga resignación. «Anthony», gimió Candy. «Tranquila, ni siquiera le dejará marca en su cara bonita». El murmullo exangüe de Terry fue poco más que un soplo de aire contra el cuello de la muchacha. Había tenido que aguzar el oído para descifrar las palabras que apenas lograban escapar de sus labios. ¿Acaso ese hombre ni siquiera al borde del colapso podía dejar de lado su sarcasmo? Abrió la boca, dispuesta a replicarle, pero justo en ese momento sintió cómo la frente de él, ardiente, se apoyaba del todo contra la curva de su hombro. «Albert, Archie, por el amor de Dios», gritó. «Terry está perdiendo mucha sangre. Ayudadme a llevarlo al salón». La urgencia en su voz disipó cualquier hostilidad. Albert y Archie se apresuraron a auxiliarla. Sujetaron a Terry entre ambos, cada uno pasando un brazo del hombre por encima de sus hombros. «Vamos», apremió Albert, sintiendo cómo el peso de Terry se hundía entre ellos. La muchacha se adelantó, abriéndoles paso. Cuando alcanzaron el salón, se encontraron con 5 pares de ojos que observaban estupefactos la insólita escena. Annie y Patricia ahogaron un jadeo al reconocer a Terry y se pusieron de pie como autómatas, con los ojos desorbitados y las manos en la boca. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Davinia, alarmada, al comprobar quién era el hombre herido. «Terence, ¿qué ha ocurrido?». Los párpados de Terry se entreabrieron con dificultad. Pese al dolor que le contraía el rostro, logró esbozar una sonrisa. «Señorita Davinia», la saludó con una voz muy débil. «Un pequeño rasguño en mi paseo matutino. Nada que merezca tanto alboroto». Candy sacudió la cabeza con exasperación. «¡Ay, por Dios, Terry! ¡Deja de hacer eso!». Se volvió hacia los demás. «Lo hirieron por protegerme a mí. Intentaron secuestrarme y él se interpuso. Acabamos encerrados los dos y...». Su voz tembló un instante. «Después os contaré todo. Ahora necesito mi maletín de enfermera». Charlotte entornó los ojos mientras observaba a Davinia y enseguida ató cabos. «Querida, ¿ese hombre es quien creo que es?». Había hecho la insinuación en tono bajo para que solo Davinia pudiera oírla, pero
dado el silencio que se había instalado en la estancia. Sus palabras fueron audibles para todos. «Por favor, Charlotte», le interrumpió avergonzada. «Ahora no». «Sí, abuela», farfulló Anthony, con desprecio. El muchacho había permanecido callado mientras observaba desde el umbral del salón, con un hombro recostado en el cerco de la puerta. «Ese hombre es quien desfloró a tu querida Davinia. Por lo visto, tiene una afición particular por actuar de caballero andante con damiselas en apuros. Solo espero que no pretenda cobrarle a Candy su heroica intervención de la misma manera». Candy, arrodillada delante del sofá, se puso rígida como una tabla y rechinó los dientes. No obstante, decidió ignorarlo y mantuvo la vista clavada en la herida de Terry. No podía permitirse el lujo de perder un tiempo valioso respondiendo a aquella provocación. Albert, en cambio, fulminó a su sobrino con una mirada cerrada que habría congelado el infierno. «Annie, Patricia», pidió Candy enseguida, inspeccionando el corte en el muslo. «Por favor, id a mi habitación y traed mi maletín de enfermera. Está en el cajón superior de mi cómoda». Ambas jóvenes se precipitaron hacia la escalera. «¿Cómo puedo ayudar yo?», la voz de Josephine le llegó desde atrás. Candy volvió la cabeza hacia ella al escucharla y la miró con dureza corto rato. Antes de responder, «Ve a buscar toallas limpias y pon agua a hervir», le indicó secamente. Josephine asintió con rapidez y su tía se apresuró a seguirla, mientras Candy procedía a aflojar el cinturón que había usado como torniquete. La palidez del rostro del hombre la alarmó, así como el hecho de que sus ojos estuvieran cerrados. Temía que en cualquier momento pudiera perder la consciencia, lo que complicaría enormemente su labor. «Terry», lo llamó, dándole suaves palmadas en las mejillas. «Terry, escúchame. No puedes dormirte ahora. ¿Me oyes? Necesito que estés despierto». Los párpados del hombre oscilaron antes de abrirse, y sus ojos azules, turbios por la debilidad, buscaron de inmediato su rostro. Al encontrarlo, una mueca de ternura suavizó sus facciones crispadas. «Tranquila, chiquilla», susurró él con tono enronquecido. «He sobrevivido a cosas peores», añadió sonriéndola. «¿Qué? ¿Allanando el terreno para reclamar tu recompensa, Granchester?», soltó Anthony en cuanto que advirtió la manera en que la sonreía. «Por el amor de Dios, Anthony, basta ya», estalló Candy, indignada. Irritado, Albert avanzó hacia su sobrino. Pasó un brazo por los hombros del jinete, apretando con fuerza disimulada, y se inclinó para susurrarle al oído con tono amenazante. «No quiero verme en la necesidad de aplicarte otro correctivo. Es un hombre casado, demonios, y simplemente está agradecido con Candy. ¡Compórtate!». Justo en ese momento, Annie y Patricia regresaron casi corriendo con el pesado maletín de cuero, seguidas de cerca por Davinia y Josephine, quienes traían una pila de toallas blancas y una humeante palangana con agua caliente. Candy se puso manos a la obra de inmediato, abriendo su maletín sobre una mesita cercana y extrayendo con rapidez gasas esterilizadas, algodón, pinzas y un frasco oscuro de cristal. Con unas tijeras quirúrgicas, cortó con cuidado la tela del pantalón para exponer completamente la herida en el muslo. Era un corte feo y dentado, aunque no muy profundo. No obstante, los bordes ya mostraban un preocupante enrojecimiento que se extendía bajo la piel. Sin duda empezaba a infectarse. «Albert, Archie». Su voz era pura concentración profesional, desprovista de emoción. «Sujetadle bien, inmovilizadle. Esto le va a escocer como el demonio». Descorchó el frasco de tintura oscura y empapó una gasa. Anthony observaba la escena con un gesto de incredulidad y furia mal disimulada. «Vais a seguir perdiendo el tiempo con ese desgraciado», masculló, aunque esta vez más para sí mismo. «No se merece nada de esto.
Debería estar desangrándose en la calle como un perro. Candy ni siquiera registró sus palabras. Estaba completamente absorta en su tarea. «Sujetadlo», repitió. Cuando el líquido desinfectante entró en contacto con la herida abierta, un gruñido gutural escapó de la garganta de Terry. Su cuerpo se arqueó en el sofá con una fuerza sorprendente y Albert y Archie tuvieron que emplearse a fondo para mantenerlo inmóvil. La fuerza residual del hombre, aun cuando estaba debilitado, resultaba asombrosa. La enfermera limpió la herida con la solución antiséptica y retiró cualquier suciedad o tejido dañado con las pinzas. Por último, tras asegurarse de que estaba lo más limpio posible, procedió a suturar el corte con hilo quirúrgico y una aguja curva, cerrando la brecha con puntos pequeños y irregulares antes de aplicar un apósito limpio y vendar el muslo con gasas. Cuando terminó, se recostó sobre sus talones, respirando hondo y limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Terry seguía consciente, pero sus párpados estaban casi cerrados y su rostro, si era posible, aún más pálido, cubierto por una fina capa de sudor frío. «Ahora que ya lo habéis hecho, los honores que ni siquiera merece», intervino de nuevo Anthony, cruzándose de brazos. Su tono fue por demás cáustico y desafiante. «Sugiero que saquéis a de esta casa cuanto antes». Candy levantó la cabeza de golpe. «Eso sería peligroso para su salud», señaló con voz cansada. «Además, acabo de suturar la herida. Cualquier movimiento brusco podría reabrirla y provocar una hemorragia». «Me importa un bledo lo que le suceda». «Sé razonable, Anthony», intervino Archie, sorprendiéndose a sí mismo por defender a ese hombre al que honestamente también llegó a detestar. «Es una cuestión de humanidad». «¿Humanidad?», Anthony soltó una risa hueca. «¿Cuándo ha mostrado él tal cualidad?». «Necesita reposo y descansar para recuperarse de la pérdida de sangre», arguyó Candy, con criterio estrictamente profesional. «Pues que repose en su casa con su mujer», replicó el jinete tajante. La tensión de la discusión pareció llegar hasta Terry a través de la neblina de dolor y agotamiento. Abrió los ojos de nuevo, aunque con visible esfuerzo, buscando a Candy. No quiero causarte problemas», articuló con dificultad. Trató de incorporarse apoyándose en los codos. Un gemido agudo escapó de sus labios. Me marcharé ahora mismo». Candy lo detuvo, apoyando una mano sobre su pecho. «Quieto», le ordenó. «A pesar de la sutura, la herida podría volver a abrirse. No es prudente». «A mí me da igual lo que sea prudente», sostuvo Anthony, exasperado. «Anthony», la voz de Albert adquirió un filo de acero que detuvo a su sobrino en seco. «Te exijo que respetes el criterio de Candy como enfermera. Ella sabe lo que es mejor para el paciente». El joven lo miró pasmado, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Estás sugiriendo que este hombre se quede a pasar la noche aquí, en casa de mi abuela?» Su tono subió de volumen con cada palabra. «Es lo más conveniente ahora mismo, sí», convino Candy, aún con la palma de la mano sobre el torso de Terry. «Me niego rotundamente». Archie intentó apaciguarlo, apelando a su buen corazón, mientras Albert insistía en la necesidad de atender a los consejos médicos de Candy. «Habéis perdido todos el juicio», estalló Anthony, gesticulando ampliamente. «No voy a tolerar que el demonio se hospede bajo el mismo techo que yo. No lo permitiré». Charlotte, que se había mantenido en silencio la mayor parte del tiempo, se puso en pie y dirigió una mirada de severa reprobación a su nieto antes de acercarse a él. «Esta es mi casa, Anthony», aclaró sin necesidad de elevar el tono para hacer patente su autoridad incuestionable. «Y en mi casa soy yo quien decide. No echaré a la calle a un hombre herido
sea quien sea. Anthony contempló a su abuela como si acabara de abofetearlo, apretando con tanta fuerza la mandíbula que parecía a punto de quebrarse. Muy bien, convino, con aparente calma. Si ese hombre no se marcha, lo haré yo. Sin otra palabra más, dio media vuelta y salió de la estancia. Segundos después, el estruendo de un portazo sacudió los cimientos de la casa. «¡Anthony!», musitó Candy, compungida.